lo sé, yo lo he visto. Gracias, Jesús. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de En mi vida ha sido bueno, muy bueno, muy bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Muy buenas noches. Estamos una noche más predicando el Evangelio como atalaya que somos en Cristo Jesús. Hoy traemos un tema bajo el tema tú y yo somos atalayas de Dios. Buenas noches a cada uno de las personas que se van a conectar en este en vivo, siempre cumpliendo con la palabra de Dios, predicando su Evangelio. Vamos a orar para empezar esta prédica sobre el tema tú y yo somos atalayas de Dios. Gracias, Señor, por ese momento, este privilegio, Padre, que tú me has dado, Señor, para predicar tu Evangelio, Padre. Que seas tú, Padre, que cubras y que me des la sabiduría para explicar tu palabra, Señor. Que le des el entendimiento para entender tu palabra también a cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que somos pecadores, reconocemos, Padre, pero sabemos que tenemos abogado en Cristo Jesús, Padre, que estás tú. Tu misericordia es grande, Padre. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy estamos predicando bajo el tema tú y yo somos atalayas de Dios. Tú y yo somos avisadores de Dios, de la palabra de Dios. Si callamos, cometemos un error, porque todas las personas que si no predicamos el Evangelio se pierden, y nosotros tenemos la posibilidad de avisar, de ser atalaya. Vamos a ser también condenados como ellos también, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que no avisa, también esa carga va a caer sobre nosotros. Tema, tú y yo somos atalaya de Dios. Vamos a ir a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y le dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Y le dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nosotros somos atalayas de Jesucristo para predicar el Evangelio. Jesús los pide que compartamos su mensaje de amor, que seamos avisadores y atalayas de la palabra de Dios. Vamos, este es el 15, vamos al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que avisar día a día del Evangelio de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios. Es un tema bien importante, dice la palabra de Dios. Este tema, tú y yo somos atalayas de Dios. Tú y yo tenemos el deber y el compromiso de predicar el Evangelio. No importa cómo andemos, no importa cómo estamos, en Jesucristo lo renovamos minuto a minuto, día a día. No hay excusa para no predicar el Evangelio, no hay motivo para no predicar el Evangelio. Hoy nos corresponde a un llamado, arrepentimiento a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, porque no importa tal pecado que tengamos, no importa tal pecado que somos. Mientras haya vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Mientras haya vida, hay esperanza. Arrepentimiento. Eso quiere Dios de cada uno de nosotros, que los arrepintamos, que seamos atalayas y avisadores del Señor Jesucristo, predicando su Evangelio día a día. Dios los hace un llamado, y también a los líderes, aquellos hoy que están dormidos, que estamos dormidos en la iglesia, que tienen la responsabilidad
de ser atalayas, avisadores de la verdad. Pero hoy en día hemos visto que todos los templos, todas las iglesias están encerrados en 4 paredes y no salimos a la calle a predicar el evangelio. El deber de la atalaya es predicar el evangelio y ser un avisador de la palabra de Dios. Hoy le mandamos un saludo a Ronald Borjas, que no pudo estar aquí por problemas también, por dificultades. Hoy le mandamos un saludo especial y sabemos que el próximo martes va a estar aquí porque él tiene que ser un atalaya también de avisar la palabra de Dios. Si dice que más pecado sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, predicar el evangelio. Hoy lo invitamos para que el próximo martes esté con nosotros acá, también predicando el evangelio. Vámonos a Ezequiel 33:1. Ezequiel 33:1, Ronald, tal vez también llevas en la Biblia también el control para que lleves lo que vamos a ir leyendo poco a poco. Sé que no estás aquí, pero sé que estás viendo el programa. Y a cada una de las personas que van a ver el programa, que Dios los bendiga. Y hoy les digo que nosotros somos atalayas de la palabra, atalayas del Señor para avisar las buenas nuevas que vienen para nosotros. La palabra leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sea Él que los dé la sabiduría, que sea Él que los dé el entendimiento, que sea Él que los dé el conocimiento para expresar y comprender y entender y explicar su palabra. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile cuánto trajeres yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya. Cada momento y cada instante lo está hablando Dios, que seamos atalaya, avisar de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos llama a estar vigilante, a estar alerta, al advertir a las personas del pecado, que sabemos que cuando andamos en el pecado, nuestra vida y nuestro terminal va a ser muerte eterna en Cristo. Va a ser muerte eterna, más en Cristo Jesús es vida eterna, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos y lo arrepentimos y los humillamos y le pedimos de corazón, Dios no cuenta esos pecados, dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y volvemos al pecado, nada de eso va a ser tomado en cuenta lo que estamos haciendo hoy en día. Bajo el tema, tú y yo somos atalayas del Señor. Tú y yo somos atalayas del Señor. Toda aquella persona que va a ver esta predicación también es un atalaya del Señor. Dios lo está llamando a todo momento, a cada instante, a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos el evangelio. Gloria a Dios. Hoy las iglesias están dormidas hoy en día, están encerradas, pero este es un arma para predicar el enfermo, es un medio para predicar el evangelio de Cristo Jesús y hablar las buenas nuevas, hablar conforme siempre a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la absoluta verdad. Esta palabra es la que tiene la verdad. Nosotros hemos guiado, esto lo agarramos como un manual de vida para que Dios lo guíe conforme a su voluntad. Nosotros no estamos hablando conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestro conocimiento, estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Y dice el 3, en Ezequiel 33:1, ya leímos el 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, dice. Dios nos llama a estar vigilante, a estar alerta, al advertir a las personas del pecado. El 3, vamos a leer el 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Dice que nosotros tenemos que, cuando miramos esas dificultades, esos problemas, cuando miramos la espada, cuando miramos que andan en pecado, nosotros somos avisadores al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que avisar a toda persona que ande en pecado, que ande en el camino incorrecto. Para el hombre, de repente, lo bueno lo llamamos malo y lo malo lo llamamos bueno. De repente tenemos un manual para guiarlo conforme al Espíritu Santo, conforme como Dios quiera que lo guiemos. Vámonos al versículo 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se
apercibiera, y viniendo la espada lo hiriera, su sangre será sobre su cabeza. Explicación. Dios nos advierte de un peligro y los escuchamos. Vamos a tener consecuencias en nuestra responsabilidad hablar de la palabra de Dios. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, que cualquiera que escuche la prédica, el evangelista, y no se arrepiente, y no se apercibiera, y viniendo la espada lo hiriera, su sangre será sobre su cabeza, porque hemos avisado a tiempo y fuera de tiempo que hay que buscar el camino correcto. Pero aquella persona que no hace caso, su sangre caerá sobre su cabeza. Dios nos advierte un peligro y lo escuchamos. Vamos a tener consecuencias cuando nosotros andamos en pecado. Es nuestra responsabilidad guiarlos por un camino correcto. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibieron, su sangre librará su vida. Si escuchan el sonido de la trompeta, si escuchan la predicación y no se apartaran, esa sangre no correrá por nosotros, porque nosotros somos atalaya y avisadores. Pero si la atalaya viera la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, y viniendo la espada hiriera de él, alguno de este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de manos del atalaya. Si nosotros miramos que una persona anda en pecado y no le avisamos, esa sangre va a correr sobre nosotros, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nos enseña que si advertimos a los demás que andan en pecado y los demás no lo advierten, si no avisamos también seremos juzgados por no avisar la palabra de Dios. Todas aquellas personas que hoy le estamos avisando que se arrepientan, que vengan a Cristo, que si no vienen a Cristo va a haber consecuencias en su vida, tarde o temprano va a haber consecuencias. Hoy le venimos como avisadores, como atalayas, a avisarles que se arrepientan y busquen el camino correcto que es Jesucristo. Este no es un camino de conformarse, es un camino de trabajar para Cristo y pedirle esa hambre, esa necesidad de su palabra, que cada día tenemos que aprender de su palabra. Hoy estamos en un proceso de aprendizaje. Todas las personas no terminamos un proceso de aprendizaje. Hay que pedirle esa hambre, esa necesidad de escuchar su palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte, dice el Señor. Dice que a ti y a mí los ha puesto como atalaya para amonestar con amor a aquellas personas para que vuelvan al camino correcto que es Cristo Jesús. Dios los llama y los advierte sobre el pecado y a predicar las buenas nuevas que es su palabra. Dios los está hablando día a día. Carlos que lo está viendo, lo está hablando que cada día tenemos que ser atalaya, Carlitos, y predicar el evangelio. No tenemos que conformarlos, Carlitos. Que no los quite un trabajo, que no los quite otras cosas. Lo primero en nuestra vida, que es Cristo Jesús, que es buscar el reino de Dios, porque todas las cosas que nosotros buscamos vendrán por añadidura cuando nosotros buscamos a Jesucristo, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero de repente, Carlos y Ronald, de repente estamos en un momento que primero queremos buscar la añadidura y después buscamos a Dios, pero tiene que ser al revés. Primero buscar a Dios para que todas las añadiduras, todo lo que necesitamos, venga conforme a su voluntad. Dios sabe tu necesidad, Dios sabe mi necesidad, Dios sabe los problemas y las dificultades que tenemos, pero Él está esperando día a día que tú te humilles y le pidas por esa petición, que le pidamos por esa petición. Hoy estamos aquí predicando bajo el tema: tú eres atalaya y yo soy atalaya. Soy avisador de la palabra de Dios, y toda aquella persona que está escuchando la palabra de Dios también tiene que ser un atalaya para Cristo Jesús, trabajar para Cristo. No hay mejor cosa que trabajar para Cristo. Yo creo que las bendiciones vienen día a día, de repente, cuando Dios mira un corazón y un corazón humillado, un corazón que quiere trabajar para Él, para ganar almas para Cristo. Acá no se trata de ir a sentarse a una iglesia, acá no se trata
de ir a una iglesia y querer ser salvo por irse a sentar. Acá se trata de tener a Cristo en nuestro corazón y dar amor a todas aquellas personas que lo necesitan, porque de repente hay personas que en vano están en la iglesia, porque en vano están yendo a sentar, porque lo que hacen es engañarse. De repente tenemos un doble cara, que somos hipócritas. De repente hay mucha hipocresía en el ser humano. De repente venimos y saludamos a un hermano y le hablamos bonito, pero detrás de él estamos hablando de él. Detrás de él estamos cometiendo esos errores. Y acá Dios nos mandó a cada uno de nosotros amarlos unos a otros, ser imitador de él, dice la palabra de Dios. Vámonos al 8. Vamos al 8. Estamos en Ezequiel 33, 1. Ahorita vamos por el 8. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré sobre tu mano, dice la palabra de Dios. Si nosotros somos avisadores y el impío muere y no avisamos la palabra de Dios, su sangre va a ser demandado sobre tu mano en cada uno de nosotros que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, predicar el evangelio. Lo más importante aquí es ser avisador de la palabra de Dios, pero también avisador y también ser practicante de lo que nosotros avisamos, porque de nada sirve que yo diga Dios es amor si yo no doy amor. De nada sirve que yo le hable de amor si yo no le doy amor a las personas, al prójimo, porque el segundo mandamiento más grande y el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. De repente hay muchas personas que solo hablan la palabra de Dios, pero no practican lo que hablan. Pero eso no los tiene que interesar a nosotros. Nosotros tenemos que ser siempre avisadores de la palabra de Dios. Sea que la reciban o no la reciban, nosotros tenemos que seguir avisando la palabra de Dios. Así le digo a mi hermano Ronald, a mi hermano Carlos y a todas aquellas personas que están conectados, que tenemos que ser avisadores, tenemos que convertirlos en atalayas. Atalayas era en aquel tiempo, en Israel, es aquella persona que estaba en una torre avisando que venía el peligro. Nosotros tenemos que avisar que si no se arrepienten de sus pecados y no los arrepentimos día a día de nuestros pecados, vamos a llegar a una muerte eterna. Pero cuando nosotros venimos y los humillamos y los arrepentimos y reconocemos que somos pecadores y estamos en Cristo Jesús, vamos a tener una vida eterna. Este camino es largo, este camino no es de que hoy se va a arrepentir y mañana se va a ir. Este camino es un proceso. Dios sabe a dónde los ha mandado. Dios sabe desde que nosotros, antes que naciéramos, Dios ya sabía que nosotros íbamos a estar aquí escuchando la palabra, y yo tal vez iba a estar aquí predicando el evangelio. Hoy quiero aprender día a día de su manual, de Jesucristo. Hoy le pido al Espíritu Santo que sea Él quien lo guíe, que sea Él quien hable, que nosotros somos instrumentos para hablar de su palabra. No importa lo que hagamos aquí en la tierra, no importa si hacemos obras, si repartimos comida, si amamos, pero la salvación está por la gracia y por el amor que Cristo tiene hacia ti y hacia mí. Eso es lo más importante, que nosotros practiquemos el amor de Jesucristo, porque Dios es el mismísimo amor. Como dije la vez pasada, el amor no viene terrenal, el amor viene celestial. Y Dios mandó ese amor y nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo y demostrar ese amor. Vámonos por el 9. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú te librarás. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos avisadores, así tú avisarás al impío, al pecador de su camino, para que sea aparte de ese pecado de él, y él no se aparta de su camino, y él muriera por su pecado, pero tú te librarás tu vida, porque tú fuiste un avisador. Eso pasa cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros los aconsejamos. Si ellos nos apartan de un camino de muerte, un camino de placer del mundo, que sabemos que es el camino con placeres temporales, y ellos nos apartan, nosotros cumplimos con aconsejarlos y llevarlos por el buen camino. Y esa vida, si se pierde un tiempo, no va a correr por nuestra mano. Pero si nosotros venimos y callamos la palabra de Dios,
Y si no somos avisadores al pecador, si no avisamos a cada persona que anda cometiendo errores y no vuelve a su camino para que se aparte de él no se apartare de su camino, él morirá por sus pecados, pero tú te librarás tu vida porque tú fuiste un atalaya, tú fuiste un avisador. Hoy le estoy predicando que cada uno de nosotros seamos avisadores, seamos atalaya de la palabra de Dios. De nada sirve, como les digo yo, que vayamos a la iglesia si no predicamos el evangelio. Es un mandato que Dios los ha puesto en nuestro corazón, que está en Marcos 16:15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra de Dios que es un mandato, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús nos pide que compartamos nuestro mensaje de amor, que seamos avisadores y atalayas día a día para que otras personas también puedan salvarse, para que otras personas tengan oportunidad de conocer la palabra de Dios. Bonita palabra. Isaías 21:8. Y gritó como un león, Señor, sobre los atalayas. Estoy yo continuamente de día y la noche entera sobre mi guardia. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar día y noche siempre atentos de su palabra, siempre atentos cuando viene el peligro, siempre atentos de avisar su palabra, de predicar el evangelio. Nos habla de un atalaya que está atento a lo que sucederá. Es como nosotros debemos estar atentamente y alerta, y los que Dios no nos está diciendo día a día que nosotros tenemos que ser atalayas del Señor. Toda atalaya tiene que también predicar con su ejemplo. De nada sirve que le digamos a un alcohólico que no beba si nosotros somos alcohólicos. Primeramente tenemos que predicar con nosotros mismos, con nuestro testimonio. De repente nuestro testimonio habla más que las palabras que estoy diciendo yo ahorita. Si yo de repente les estoy predicando, pero ando en el pecado, en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Primeramente tenemos que ser probados. Primeramente tenemos que Dios los hable a nosotros para que nosotros le hablemos a ustedes por medio de nuestra boca, que seamos instrumentos del Señor. La clave esa es la clave. Lo más importante es ser avisador de la palabra de Dios, pero lo más importante es tener amor hacia su prójimo. Todo esto es importante, predicar el evangelio, pero lo más importante es que nosotros demostremos ese amor a Jesucristo, que demostremos ese amor al prójimo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros en cada uno en particular. Dios los va a utilizar como Él quiera en todo momento. Hoy me está utilizando a mí para predicar el evangelio, mañana lo puedo utilizar a usted para diferentes cosas, pero todos somos cuerpo de Cristo cuando venimos y los arrepentimos y ponemos a Cristo Jesús en nuestra vida primero. Si tú y yo decimos que somos parte del cuerpo de Cristo y no amamos a los demás, en vano estamos haciendo esta cosa. No somos parte del cuerpo de Cristo si no amamos al prójimo. Si no somos avisadores, no somos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos mandó día a día que seamos cuerpo de Cristo y que seamos avisadores de su palabra, que demostremos ese amor. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento que Dios los ha dado día a día, que los amemos unos a otros. En esto conocerás todo que sois mis discípulos, si tú vieras amor los unos a los otros. Ahí vamos a conocer las personas que son de Cristo, cuando nosotros los amamos unos a otros y estamos en armonía, estamos en un solo sentir, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Esta prédica es tan bonita, tan importante, que se llama tema. Tú y yo somos atalayas del Señor. Somos atalayas, somos avisadores y tenemos que avisar su palabra día a día. Tenemos que predicar su palabra. No importa si lo escucha una persona, con una persona que reciba esta palabra
hay alegría en los cielos y en la tierra también. Alegría de parte de mí, alegría de parte de Dios en los cielos, porque Él a eso lo mandó predicar el Evangelio día a día. Si tú y yo amamos al prójimo y los amamos unos a otros, somos cuerpo de Cristo. El amor es la clave. El amor es la clave tan importante. Si no tenemos amor, en vano estamos trabajando para Cristo Jesús. Bonita palabra, bonita enseñanza. El 11, Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva y vuelva de vosotros de los malos caminos, porque moriréis en casa de Israel. Dios no quiere la muerte del impío. Dios ama al pecador. Dios no quiere al pecado, pero Dios ama a aquella persona que está en pecado. Dios día a día lo está diciendo, que Él no quiere que seamos destruidos, que tengamos consecuencias por nuestra rebeldía. Pero a veces nuestra rebeldía y nuestra carne, por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque de repente la lucha que tenemos es con nosotros mismos, no con otra gente. Nuestro cuerpo de repente nos dice que hagamos cosas indebidas, pero el Espíritu Santo es más fuerte y los detiene para que no hagamos esas cosas incorrectas. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revele, y la impía del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día de su muerte. Dice la palabra de Dios que si yo ando un momento ahorita predicando el Evangelio, si andamos en las cosas del camino correcto y nosotros volvemos al camino del mundo, no voy a echar en cuenta eso. No voy a echar en cuenta que nosotros estamos predicando el Evangelio, que nosotros estamos aquí. También vamos a ser destruidos, también vamos a perder nuestra vida eterna. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la injusticia del justo no lo librará. La injusticia del justo no lo librará si él vuelve al camino incorrecto. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo, dice la palabra de Dios. Dice que de nada nos sirve que nosotros andemos en ese camino y los vamos a apartar, porque todo lo que hicimos no va a ser contado. Tenemos que luchar como guerreros, tenemos que luchar como atletas día a día hasta que nos vayamos de este mundo y vayamos a estar con Jesucristo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de sus pecados y hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado y comiere en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dice la palabra de Dios que toda cada persona que anda en pecado y se arrepiente vivirá, dice. No importa el tiempo que ande uno, 20, 40, 30, 15 años en la iglesia. Si viene una persona que tiene 1 año, 3 meses, 4 meses y anda bien y morirá, dice la palabra de Dios, que irá a tener una vida eterna. Acá no, Dios no tiene niños preferidos. Dios no tiene niños preferidos que tengan 10 años, que tengan 20 años, que tengan 15 años. Dios quiere que nosotros día a día los renovemos en su nombre, los renovemos en su palabra, que día a día nosotros restauremos, porque día a día pecamos y día a día los tenemos que restaurar en amor en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y ha sido bueno por siempre y para siempre. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, y según el derecho y la justicia vivirá
ciertamente. Dice que cuando toda cada persona nosotros estamos avisando que día a día los arrepintamos, que los arrepintamos de ese camino de muerte. Y dice el Señor que no se acordará de sus pecados. Dice en Ezequiel 33:16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, y según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Luego dirá a los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparta de la justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Dice la palabra de Dios que cuando el justo se aparta de la justicia y hiciere pecado, morirá por ello. Por eso que día a día nosotros tenemos que estar siempre preparados, renovándolos día a día, porque yo soy pecador tanto como ustedes. Somos pecadores, pero día a día tenemos que renovarlos en Cristo Jesús, porque sabemos que somos seres humanos, solo Jesucristo es perfecto. Nosotros somos imperfectos, de repente pecamos con una mirada, de repente pecamos con una mal hablada, pero tenemos abogado en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a dejar esta palabra diciéndole que seamos avisadores de la palabra de Dios, que seamos nosotros avisadores de su palabra día a día, que prediquemos el evangelio, que prediquemos día a día las buenas nuevas y que agarremos este libro sagrado que es la Santa Escritura, la Biblia, para que nosotros lo guiemos conforme a ella, para que no seamos engañados. Escudriñemos la palabra de Dios, que es un manual de vida que lo está dejando el Señor. Aquí está la absoluta verdad. Nosotros no tenemos la verdad está en Cristo Jesús, y esta es la voz de Jesús. Este es algo para que nosotros lo guiemos, es un manual de vida para que nosotros lo guiemos, para que nosotros criemos a nuestros hijos, para que nosotros sepamos a dónde ir y cómo guiarlo. Dios nos dejó esa bendita palabra día a día para que nosotros la escudriñemos y no seamos engañados. Dice la palabra de Dios que vendrán falsos maestros, falsos profetas, que van a tratar de engañarlos. ¿Y cómo no ser engañados? Leyendo y escudriñando la Escritura y pidiéndole la sabiduría al Señor Jesucristo. Es el único que lo puede dar, la sabiduría, porque nosotros en nuestra carne podemos ser engañados, pero el Espíritu Santo no puede ser engañado por nadie. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar y dejar esta palabra de bendición. Espero que les haya servido y que escudriñen la Biblia también. Que sean ustedes que lean y que le pidan la sabiduría al Señor Jesucristo para que sea interpretado también conforme a su Espíritu Santo. Hoy esta palabra, este tema es muy importante. Tema, tú y yo somos atalaya, tú y yo somos avisadores de la palabra de Dios. No importa dónde estemos, no importa cómo estemos, no importa dónde avisemos ni cómo avisemos. Lo importante es ser avisador de la palabra de Dios. El tema de hoy está en Ezequiel 33:1, que los habla que somos avisadores y atalayas, para que ustedes lleven la escritura, los versículos, y para que estudien la palabra de Dios. El deber de un atalaya, dice, el deber de un atalaya es avisar las buenas nuevas y avisar el peligro también que viene si no volvemos al camino correcto que es Cristo Jesús. Hay hombres que parecen que tienen un camino recto, pero es un camino de muerte, porque de repente estamos siendo contaminados. Es un cáncer que día a día lo está contaminando, que es la altivez, la soberbia. Hoy muchas personas están utilizando las redes sociales para ganarse aplausos, para tener un like, para ser popular, pero nosotros no unimos a eso. Yo no vengo a quedar bien con cada uno de ustedes, yo vengo a quedar bien con Jesucristo y soy un avisador. Si ustedes no agarran la palabra, ya es problema suyo. Yo voy a cumplir con avisarles que los arrepintamos y que volvamos al camino correcto que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser luz para nuestra familia, luz para nuestros vecinos, luz para nuestros amigos, para nuestros hermanos y para cada una de las personas que vayamos y alumbremos y que prediquemos la palabra de Dios. Nosotros día a día los tenemos que convertir en luz donde sea que vayamos. Nosotros, según como hablamos, vamos a hacer luz. Según como hablamos, van a decir que sos un hijo de Dios. De repente
que los pueden salvar palabras, porque la carne ahí está siempre a lucha, pero el Espíritu Santo los tiene que inquietar día a día para que dejemos toda palabra, para que dejemos toda malcriadeza, para que dejemos toda altivez. Esto es un proceso que vamos día a día aprendiendo en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Señor Padre, gracias Padre por esas personas que hoy los están viendo por las redes sociales. Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre, que seas tú, Padre, que curas a toda persona que escuchó y que va a escuchar esta palabra de Dios, Señor. Sabemos, Padre, que somos avisadores, somos atalayas, que tú lo has mandado a predicar el Evangelio, Padre. Espero que cada una de las personas, Señor, haya quedado en su corazón esa semilla de la palabra de Dios que tú has puesto en mi boca, que tú has puesto en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. También te pedimos, Señor, por esas personas que están en los hospitales, Padre, esas personas que hoy se mojaron, que están en la calle durmiendo, Padre. Tú pon personas, Señor, que vayan a predicarle el Evangelio, que vayan a darle un bocado, que vayan a darle una capa para que se cubra, Padre. Sabemos, Padre, que ha endurecido el mundo, ha endurecido el corazón, todo ser humano, Padre, cuando no estamos contigo. Pero cuando venimos a ti, Padre, tú cambias ese corazón de piedra a un corazón de carne. Hoy espero que cada uno que está escuchando se ha cambiado también ese corazón de piedra a ponerle un corazón de carne, que dé según su voluntad, que dé según su corazón a aquellas personas que están necesitando. Hoy te pido, Padre, por Braine, por Jason, por María, por Mariela, por todos mis hijos, Padre. Hoy te pido por mis hermanos, Señor. Hoy estuviera cumpliendo mi hermano Julio Mendoza, pero él ya falleció. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Cuando hay vida, hay esperanza. Aprovechemos nuestra vida, aprovechemos este momento para arrepentirlo, para buscar a Cristo, para ir a un templo, para alimentarlo de su palabra. Día a día, Padre, te pido, Señor, por cada vecino, por ese grupo de paz que tú los has dado en esta casa, Padre, por esa iglesia, Cristo de poder, Padre, que seas tú quien la guíe conforme a tu Espíritu Santo, Padre, que quites todo trompiezo, Padre, que quites toda piedra que está ahí en el camino, Señor, y que seas tú quien lo guíe, Padre, para que se haga tu voluntad en tu iglesia, Padre. Danos tú, Señor, esa posibilidad, esa necesidad, Padre, de ir a hospitales a predicar el Evangelio, de ir a esas calles, Señor, a ayudarle al prójimo, Padre, que seas tú que abres esas puertas, Señor. Confiamos en ti, Padre, confiamos día a día, Padre, y tenemos esa fe que así va a ser y así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga. Esperamos que el próximo martes esté mi hermano Ronald predicando, también ser un atalaya también, que esté siempre en esta lucha, que esta lucha no es de hoy, es de minuto a minuto, es de mañana, es de ayer, que estemos ahí como un ejemplo a seguir, que seamos luz para otras personas. Gloria a Dios, que Dios los acompañe, Dios los bendiga y que sea Él que los proteja día a día con su mano poderosa. Amén y amén.